al Dios vivo. Si ha venido a glorificarlo, lo ha venido a alabar. Usted no vino a perder el tiempo. Dice que en la casa de Dios hay júbilo, hay plenitud de gozo. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya me presentaron. Mi nombre no importa, el que importa es el que vamos a predicar, a Jesús de Nazaret. Gracias por este privilegio grande que me han dado, el más grande. Y le doy gracias primeramente a Dios y a mi pastor, a mis pastores. Y les mando un saludo a través de las redes sociales, los que lo están viendo en este momento, que es desde Centro Mundial Evangélico. Dios les bendiga. Ahí están. Y en esta tarde tan poderosa vamos a ir al libro de Mateos capítulo 11. Libro de Mateos capítulo 11. Cuando lo tengan, glorifiquen a Dios con un amén fuerte. Amén. Lo leeremos honrando al Padre, a su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vengamos en palabra de oración. Padre y Dios celestial, Padre mío, venimos en tu presencia, Señor, poniendo nuestras vidas delante de usted, Señor. Padre, en esta hora, Señor, no quiero hablar de mis propios pensamientos, Señor, ni mi propia manera, Señor, humana, Señor. Quiero que quemes mis labios con carbón encendido, Señor, en esta tarde, Padre, para que el poder de tu gloria se derrame a través de tu pueblo, Señor, ahora, Señor. Y en esta tarde, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre, porque hay un pueblo que ha venido a alabarte y a glorificar, Señor. Y echamos fuera todo principado contra toda potestad de las tinieblas, poniéndola por fuera en el nombre de Jesús. Todo el que se oponga, Padre, lo expulsamos por la sangre de Cristo, Padre, diciéndole: Señor, haz que el demonio suelte las almas. Y en esta hora, Padre, tomamos autoridad en tu nombre, Señor, que esta iglesia es una iglesia viva, Padre, que esta iglesia es una iglesia comprada a precio de sangre, y esta iglesia ha venido a darte la honra, ha venido a darte la gloria que usted se merece, Señor. Y en esta hora, Padre, que empiece, Padre, tu mirada, Padre, en cada corazón, Padre, porque tú puedes mirar, Señor, a través del ojo, Padre, el corazón del hombre, Señor. Y en esta hora, Padre, pongo todo en tus manos, y la honra y la gloria sea para usted, amado Dios. Regale una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, si es para Él, con más fuerza. En esta ocasión, Juan está encarcelado. Y lo más difícil de Juan, no poder ver los milagros de Jesús. Y qué triste que el ministerio de Juan no se ve en la Biblia como queremos verlo, como se pudiera ver. Es el que prepara el camino del Señor. Es el que prepara el camino del Señor. Y en esta ocasión Juan empezó a predicar en el desierto. Juan empezó a predicar en Judea y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan daba testimonio de Jesucristo, y en ese momento Juan se encontraba, dice la Biblia, predicando el Evangelio. Pero cuando vio que el día siguiente, dice la Biblia, que Juan vio que venía el Cordero de Dios, venía Jesucristo para ser bautizado. Y luego que Juan sumergió a Jesucristo en las aguas, dice que vio al Espíritu Santo incorporado como paloma en su cabeza, y dijo una voz del cielo: a este oí, porque este es mi Hijo amado. A este oí, dice la palabra. La palabra te está diciendo: a este oí. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, ahí empezó la vida, a dar vida a cada mundo, a este mundo ciego, a este mundo perdido. Empezó a salir ahí.
Este fondo de Juan el Bautista me lleva tan impresionante porque es duro. El hombre empezó a predicar los alimentos de Juan, empezó a comer miel silvestre y langosta, y su vestido era piel de camello y un cinto de cuero en su cuerpo. Pero también criticaban a Juan: este tiene demonio. Pero la Biblia me enseña que vino el Hijo de Dios, vino Jesucristo, y le dijeron: este entra a la casa de los pecadores, come con publicanos y pecadores. Y también dice la Biblia: y este es un comelón, toma también alcohol. Vino Jesús, pero Jesús vino a quitar la venda de este mundo. Cristo vino a decirte: este es el día que ha venido a la casa de Dios, a decirle: aquí está la evidencia. Este título esta noche se llama, de esta tarde, Evidencia de Jesús. En ese momento Juan estaba preso. No les deseo ni a mí ni a ni uno de ustedes que estemos presos, pero hay unos que están presos, que no son libres, que no adoran, que no se gozan, y leyendo la palabra de Dios. Y empezó Juan a decirle: vayan ante Jesús y le preguntan si Él es el que ha de venir o esperamos a otro. Cuando yo estaba escuchando esa palabra, que si esperábamos a otro, la palabra me está reflejando proféticamente, porque Juan ya había visto, Israel ya había visto la venida de Cristo, todos ellos habían visto, pero nosotros estamos preparando la segunda venida de Cristo. Yo no sé, la iglesia si ignora eso. El Espíritu Santo me decía: Juan se refería proféticamente la segunda venida de Cristo. Yo no sé la iglesia si está preparada, yo no sé la iglesia si está preparada para recibir al Cordero de Dios, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado, oh, mi alma te alaba. Esta tarde el Cordero de Dios estaba preparando una evidencia. Cuando Juan llegó, los discípulos llegaron de Jesús, y Jesús empezó a decirle: vayan y díganle a Juan las cosas que oís y ves. Los cojos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. En una ocasión dice Jesús que entró a una ciudad y halló a un ciego llamado Bartimeo. Yo no sé si conocen la historia, pero la historia está registrando que los discípulos de Juan habían venido ante el maestro a preguntarle si era él el Cristo o tenía que venir otro en su nombre. Y Jesús le dice, empezaron a ver los dos discípulos de Juan allí preguntándole: maestro, míralo, Juan está en la cárcel, Juan está a punto de morir, Juan está a punto de ser decapitado, porque por el evangelio hay que pagar un precio. El evangelio no es color de rosa, el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no sé quién cree que el evangelio es poder de Dios. Yo no sé quién cree esta tarde que el evangelio es poder. El evangelio es poder. El evangelio es poder. El evangelio es poder de Dios. Entonces vinieron a Jericó. La Biblia relata que estaba un ciego llamado Bartimeo. Este hombre, dicen que estaba ciego y estaba esperando un milagro, pero escuchó que ahí pasaba Jesús. Y en ese momento la Biblia relata en Marcos capítulo 10 y su versículo 46, dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír que era Jesús de Nazaret, daba voces y decía: Jesús, Jesús,
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esos momentos los discípulos de Juan estaban parados con el maestro y dijo: voy a llevar a estos dos muchachos o estos dos jóvenes, estos dos hombres, a darles un tour conmigo, con Jesús. Vamos a ir a ver y vamos a pasar en Jericó, y en Jericó voy a hacer un milagro poderoso para que le lleven evidencia a Juan que aquí está Jesús, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no va a haber más ciegos espirituales. La iglesia no hay ciegos. Los ciegos están afuera porque están atrapados en el mundo de tiniebla. En el mundo de tiniebla, usted y yo somos una evidencia. Usted puede ver porque Jesús le abrió los ojos, y el que no puede ver es que todavía no tiene abiertos los ojos espirituales. Aquel que está abierto los ojos espirituales va a poder glorificar a Dios, va a poder ver a través de los ojos espirituales. Dale la gloria, dale la alabanza. Cuando viene a unos cultos, no va a haber un culto muerto, porque Jesús le abrió los ojos, y aquel ciego empezó a decir: Hijo de David, Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese fue el milagro. Y ahí estaba Bartimeo, y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Yo no sé por el momento que estés pasando. Yo no sé por el momento que no puedes ver la luz al otro lado. Si tu corazón ha estado herido, si no puedes salir aún de tu finanza. Yo no sé cuál es el momento, pero en estos momentos Dios te está diciendo: abre los ojos espirituales. Iglesia, Dios quiere que tengamos y mantengamos los ojos espirituales abiertos, porque podemos detectar con los ojos espirituales cualquier artimaña del diablo, cualquier problema. Nosotros podemos ver y podemos reprender, porque Dios tiene el poder, Dios tiene el control, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de mi vida. A través de los ojos espirituales vas a ver en la célula cómo el diablo se levanta, en tu casa cómo Satanás puede levantarse, pero con tus ojos espirituales puede darle la gloria y la honra a quien honra se merece. Con tus ojos carnales no vas a poder ver nada. No vas a poder ver cuando de repente, ¿por qué llegó este problema? No vas a poder darle la gloria a Dios. Cuando tú empiezas a ver en la dimensión espiritual, dicen que Pedro empezó a caminar en las aguas, pero Pedro, el momento fue que no empezó a caminar en el espíritu. Dijo: me alejo de la barca, pero me alejo de la barca, y empezó a ver a los discípulos que estaban en la barca, y empezó a quitar la mirada de aquel que te dijo: Bartimeo, yo te abro los ojos hoy, esta noche. Bartimeo, yo te puedo abrir los ojos para que empieces a ver la luz de este mundo, y empieza a predicar tu palabra, empieza a llenarla con el poder del Espíritu Santo. Es tan tremendo cuando veo a un Bartimeo que está pidiendo clemencia, que está pidiendo compasión, pero ahí estaban los discípulos de Juan. Ustedes también quieren evidencia esta noche. Pero vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. La bendita palabra dice en Hechos capítulo 3, ya Jesús ya no estaba. Jesús le había dado el poder a sus discípulos. En el Pentecostés se había visto el poder de Dios derramado. En el Pentecostés se había visto el poder de Dios derramado. La Biblia dice que en Hechos capítulo 3 dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo Las Hermosas, le pidieron limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él le dijo, él estuvo atento esperando recibir de él algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda.
Hay una evidencia que ya los discípulos de Jesús habían agarrado la autoridad. Jesús había dialogado, dado el poder. Ellos tenían que ser parte de la evidencia de Dios. Usted es evidencia de Dios esta noche, porque usted fue comprado a precio de sangre. La iglesia es evidente de Dios. Estamos viendo, abriendo la vista a un ciego primero, pero la Biblia registra que en la puerta de la hermosa era puesto un hombre por más de 40 años lo habían puesto, y ahí estaba. Nadie había hecho nada por él, pero cuando habían recibido la evidencia de Jesús, aquellos apóstoles, Pedro y Juan, no le importó darle la mano, no le importó. Aquel mendigo estaba diciéndole: necesito oro, necesito plata. Pedro: no, lo único que te voy a dar esta noche es la palabra de Dios, que tú veniste a alabarle, tú veniste a glorificarle, tú no has venido por un culto más, usted vino a glorificarle. Y dice que al instante Pedro extendió la mano, y a los pies del hombre empezaron a enderezarse, las piezas de las rodillas del hombre empezaron a lanzarse, y dice que empezó a danzar. Dice que empezó. Quiero que se ponga un momento el pueblo de pie un momento. Quiero que se pongan de pie un momento. Dice que aquel momento, aquel pueblo, aquel paralítico empezó a danzar. Aquel paralítico empezó a danzar. Yo no sé la iglesia si está entendiendo. Yo no sé la iglesia que está entendiendo. Antes, cuando estábamos en el mundo, estábamos cojos, no podíamos recibir el poder de Dios, no podíamos recibir nada. Regalen una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice en esta hora, Padre. Y aquel cojo entró, y aquel cojo estaba frente a ellos, y aquel cojo empezó a saltar, dice la Biblia. Yo no sé usted si puede saltar un momento. Levante sus dos manos ahí donde está. Levante sus dos manos, póngase de pie por un momento. Dice la Biblia que ese cojo empezó a saltar y a glorificar a Dios. Dice que empezó a saltar. Yo no sé si puede empezar aquí de este lado. Yo no sé si puede empezar al centro. Pero quiero contarle: a la 1 y a las 3 la iglesia tiene que saltar. A la 1, a las 2 la iglesia que pegue un brinco. La iglesia que empiece a brincar. Toda la iglesia empiece a brincar, porque usted está alabando al Dios vivo. 1, 2, 3. Esta es la iglesia. Usted no está cojo, usted fue restablecido como aquel cojo. Dele la honra y la gloria a Dios, que se merece. No rebajó nada, no rebajó ni una libra. Pero te quiero decir, amado Dios, ese hombre estaba cojo de nacimiento. La Biblia relata que a Pedro y a Juan lo iban a encarcelar. La Biblia relata que Pedro y Juan lo iban a encarcelar. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro y Juan tenían una evidencia. En ese momento Pedro y Juan eran una evidencia de Jesús, que ellos eran portadores del reino de Dios. Ellos eran portadores de la gloria de Dios. Ellos eran portadores. Yo no sé a quién le estoy predicando, pero cuando les digo que son portadores de la gloria de Dios, usted es portador de la gloria de Dios. Y ahí estaba Pedro y Juan acusándolo por un milagro poderoso. Cuando la iglesia va trabajando fuerte, y sierva, una vez fuimos a orar con el siervo Carlos, que está ahí al fondo, y fuimos a predicarle a 3 personas. Hubieron 3 almas para Cristo. Había una hechizada, también se quedó libre, porque te llevamos evidencia que el Rey de Reyes y Señor estaba ahí. Ese estaba ahí, estaba salvando, estaba perdonando, estaba diciendo: esta noche son libres. Pero aquí falta también una cosa poderosa. San Lucas capítulo 17 y su versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea,
y él entró en una aldea. Le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gracias a Dios nosotros fuimos limpios. La lepra significa no había cura en el tiempo pasado. La lepra no había cura, no había nada. Pero te quiero decir esta tarde poderosa, en ese momento Jesucristo le estaba dando una humillación a todo el mundo, porque la lepra no se podía curar. La lepra en el tiempo también puede ser que la lepra signifique pecado. La lepra no podemos ver la gente que está en pecado, pero te quiero decir que también es pecado. En esta tarde el poder de Dios estaba manifestando en esos 10 leprosos, y esos 10 leprosos estaban clamando a Dios, clamando a Jesús. De lejos le dijeron: Jesús, haz un milagro en nuestras vidas. Y Jesús le dijo: vayan y muéstrese al sacerdote. Yo no sé si le da un aplauso al sacerdote de la casa, que es Jehová de los ejércitos. Y cuando iban en el camino, dice la Biblia, que fueron sanos. Y lo más tremendo, cuando regresó uno, le dice 3 preguntas ahí: que no fueron 10 que sané, porque ¿dónde están los otros 9? Solo este vino a glorificar a Dios. Los demás, ¿dónde están? A veces nos hace falta reconocer el favor y la misericordia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a veces nos cuesta reconocer que todavía Él los quitó, los limpió. No merecíamos nosotros el perdón de Dios. Estábamos muertos en delito y pecado. Tu pecado no podía llegar a la presencia de Dios, pero vino Cristo y vino a esos leprosos y los sanó. Y aquellos 9 se fueron, y aquellos 9 no podían reconocer que quién era el sacerdote esa noche, porque el sumo sacerdote, el sacerdote no podían tocar leproso. Pero aquel hombre, el único que reconoció que era samaritano y vino a los pies de Jesús, ese vino humillado vino a reconocer, a darle gracias. A eso vino, a darle gracias a Dios. Y los demás, ¿dónde están? A veces, ¿cuánto has predicado en tu reunión, en tu célula? Y has llevado amigos, se han convertido y se han ido, solo han ocupado un favor de Dios, han perdido su trabajo. Oramos y oramos y oramos, la iglesia y la célula poniendo manos en aquel hombre. Ya cuando tiene un buen trabajo, es un mal agradecido y sale por esa puerta y se va, y nunca reconoce el favor de Dios. Nunca reconocen el favor de Dios. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo limpió? ¿De dónde lo limpió? Porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, y la Biblia dice que no va a entrar cosa inmunda al cielo. Tienen que entrar los lavados de sangre. Yo no sé si hay lavado de sangre aquí en esta noche. Yo no sé si hay lavado. Se pueden poner de pie los que son lavados por la sangre de Cristo. ¿Dónde están los lavados de la sangre de Cristo? Y yo quiero ver manos levantadas esta noche, esta tarde quiero ver manos levantadas. ¿Dónde están los lavados de Cristo? ¿Dónde están lavados? Es que esos leprosos ya no tenían cura. Y en ese momento Jesucristo venció a todo el mundo, porque le venció la ciencia médica. La ciencia médica nunca pensaba que en ese tiempo había cura para los leprosos. Pero te quiero decir, como sea tu pecado, si tus pecados son diferentes, o has matado, o has hecho cualquier fornicación, o has hecho adulterio, Cristo, el de la gloria, te dice esta tarde: ven, amigo mío, ven a los pies de Cristo, porque aquí está el sacerdote que solo un hombre pudo reconocer. Ese hombre
vez reconoció que el sacerdote que lo había dicho, reconoció y vino a adorarle, vino a glorificarle. Ese era aquel hombre que se perdonó. Regálele una ofrenda de aplauso al Señor. Cuando hablamos de pecado y que Dios tiene el poder para salvar, hay un caos, hay un silencio en el pueblo. Porque a la carne no le gusta que se le hable así. Porque a la carne no se le gusta que le hablen del pecado. Pero los que andamos en el Espíritu, de ver esta iglesia, los que andamos en el Espíritu, vas a empezar a glorificar a Dios. Los que somos hijos llamados de Dios, vas a empezar a glorificar a Dios. Porque una oración tuya ha llegado por tu familiar, ha llegado por tu papá, por tu hermana. Yo no sé si ha venido, cómo ha venido, si ha venido cojo, si ha venido ciego. Yo no sé cómo ha venido, si ha venido con lepra del mundo. Pero esta noche aquí está aquel que te dice: te voy a perdonar, te voy a limpiar. Esta tarde te dice: Dios puede ver a través de los ojos de Él tu corazón y mi corazón. Dios podía ver solo un hombre, Jesucristo, regresar. Cuando regresó ese hombre que estaba limpio, Jesucristo hizo 3 preguntas ahí. ¿Dónde están los 10 que sané? Solo uno ha venido. ¿Dónde están los 9? Como sigo repitiendo, Dios me está inquietando porque el Espíritu Santo me está diciendo: háblale al pueblo que empiece a quitarse una lepra pequeña, porque piensa que esa lepra de pornografía no es pecado. El Espíritu Santo me está diciendo: esos leprosos empezaron a ser limpios por una vez, porque cuando venís al perdón de Cristo, Cristo te perdona, Cristo te limpia. Yo no sé cuál es el problema tuyo, pero tú te puedes levantar con autoridad. Tú te puedes levantar con autoridad. Y Juan pedía en la cárcel evidencia de Jesucristo. Si era Él o teníamos que esperar a otro. Yo no sé la iglesia a quién está esperando. Si esta iglesia dijéramos que estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ya se quitó la vista del ciego Bartimeo. Ya hablamos de los que estaban allá en la puerta de la hermosa. Hasta la fecha de la partida de nacimiento aparece del patojo de la puerta de la hermosa. La Biblia dice que Pedro se paró en el concilio y empezó a hablar y les dijo: no puedo callar ni oír de lo que hemos visto. El mismo Jesús lo dijo cuando le dijo a Pedro y a los discípulos de Juan: lo que hemos visto y oído, díganle a Juan allá en la cárcel que este es el Mesías, que este es el Hijo de Dios, que este es el que ha venido a comprar el mundo a precio de sangre. Yo no sé la iglesia si está entendiendo. La iglesia tiene que entender que ha venido a adorarle, que ha venido a adorarle. Y hay un momento, porque estamos haciendo un análisis de un solo hombre esta noche. Estamos haciendo un análisis de un hombre ciego, luego cojo, luego leproso. Pero ¿qué nos narra la Escritura en Juan 11 y su versículo 43? ¿Será que el mismo Dios que tuvo poder para abrir los ojos a Bartimeo el ciego, podrá levantar a un muerto? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Los que están vivos, que den un gloria a Dios fuerte. Los que están vivos, que glorifiquen a Dios.
Los que están vivos que se pongan de pie esta noche, porque los muertos no alaban a Dios. Santiago 20 dice que los muertos no tienen espíritu y la fe sin obra es muerto. Por eso esa iglesia Centro Mundial Evangélico es una iglesia con poder, es una iglesia con autoridad. Manténgase ahí. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies y vendado el rostro, envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Levante tus dos manos ahorita. Vamos a hacer algo poderoso esta tarde. Ponga cualquier petición esta tarde que usted cree que es imposible para usted, pero para el Dios que yo sirvo no es imposible. Solo piénselo y no lo diga, solo hable, así como nos enseña nuestro pastor a predicar la palabra. Solo la petición que está hablando, preséntesela a Dios, sea sus hijos, sea su finanza, sea cualquier cosa. Yo no sé si usted tiene esta semana tiene citas en una corte. Yo no sé, pero el Espíritu Santo me decía cuando oraba en el cuarto hoy en la mañana: hay dos personas que tienen cita estos días en la corte, y el Espíritu Santo, diles que no están solas. Y yo creo que esta tarde esas dos personas que están aquí esta tarde van a recibir la palabra de Dios, van a recibir que van a ser libres. Solo manténgase, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. En que pudo sacar a Bartimeo de la ceguera, pudo levantar a aquel cojo en la puerta de la hermosa, pudo sacar a aquellos leprosos, limpiarlo. Para Dios no hay nada imposible. Puede hacer que el diablo esté atacando tu vida familiar. Todos los que tienen aquel problema que Satanás le ha dicho a un hermano: mira, ya no te puedes levantar, pero en esta hora tomamos la autoridad con mano santa levantada, que todo problema del diablo cae, con todo problema del diablo cae, que todo problema cae financieramente, problemas matrimoniales caen. Oh, mi alma te alaba. Pero hay una persona que quiere entregar de temprano. El Espíritu Santo me está diciendo, dice que quiere venir a los pies de Cristo, quiere venir a los pies de Cristo, quiere venir a los pies de Cristo. Hay personas que han dejado de amar a Dios, pero te quiero decir esta tarde que se ha estado muerto como estaba Lázaro. Puede darle una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amada iglesia, pudo sanar a Bartimeo, pudo sanar al cojo de la puerta de la hermosa, porque los discípulos llevaban evidencia de Jesús, aquellos discípulos. Pero en la gráfica que aparece, Lázaro estaba envuelto. Lázaro no podía aplaudir en un culto como este. Yo quiero que los que estén sueltos de las manos y que han venido a alabar el nombre de Dios, que les darle una ofrenda de aplauso fuerte. La Biblia relata que Lázaro estaba atado de los pies hasta la cabeza y el rostro envuelto en un sudario. Y en ese momento entró Jesús de Nazaret. Yo no sé cuál ha sido tu mayor desafío que Satanás te haya dicho. Que ese problema no te vas a levantar, que tu finanza se destruyó, que tu problema en la empresa se acabó, que todo problema póngaselos hoy. De las enfermedades que el diablo ha declarado sobre tu familia, díselo ahora a Dios. Dios, pongo todas las enfermedades aquí delante de ti en este altar. Y en este altar, Padre, tú vas a prometer, Señor, ante todo el pueblo una petición poderosa: que los hijos van a ser libres, que la iglesia va a ser libre, que esta iglesia está en un momento espiritualmente diciendo que nosotros ya no estamos muertos, ya no estamos en delitos y pecados, porque estamos alabando y glorificando a Dios.
Pueden tomar sus asientos. Es hermoso ver lo que Jesús hizo. Y se llevó a los dos discípulos de Juan. Ya les había presentado todo aquel cuadro. Le había presentado al ciego. Le había presentado a los cojos. Le había presentado a los leprosos. Y lo llevó a una escena más grande. Estaban los dos discípulos de Juan parados. Me imagino que ellos decían, oía la gente que decía, tiene 4 días. Y hasta la hermana de Lázaro, ya hiede, le dijo, porque tiene 4 días de muerto. Yo no sé cuánto tiempo llevas que no te puedes levantar a adorar en las madrugadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que le den una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señores. Déjame decirte, amado siervo del Señor, que ese Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. Déjeme decirte que en ese momento Lázaro tenía 4 días de estar muerto. La Biblia relata que aquel día que Lázaro ya no podía, ya estaba en un momento de descomposición su cuerpo. Pero te quiero decir, cualquier pecado que hayas hecho, cualquier pecado que hayas cometido, cualquier pecado que tu ministerio ya no quiera levantarse, te quiero decir que Lázaro era un hombre de un ministerio. Lázaro era un hombre que era un líder de una iglesia. Porque ese líder puede ser usted esta noche. Ese hombre adorador puede ser esta noche. Y el diablo no puede decirte, quédate atado, ya no empiezas a glorificar a Dios, porque Dios te ha traído a alabarte. Un hombre que está convertido a Dios va a empezar a adorar, aunque esté el problema, aunque esté la circunstancia. Si dice Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Allí estaba Lázaro, muerto. Pero cuando hay la voz de Dios, cualquier situación, cualquier momento difícil, cualquier cáncer, cualquier riñón dañado, cualquier pie dañado, cualquier circunstancia difícil, porque esté muy difícil, Jesús venció a la ciencia médica cuando limpió los leprosos. Universalmente le dio una patada a la ciencia cuando libertó a aquellos leprosos. No ocupó alcohol, no ocupó dioxógeno, no ocupó nada, solo le dijo, esta tarde limpia tu corazón. Oh, mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice. Pero ahí estaba ese milagro. Ahí estaban los discípulos de Juan viendo. ¿Y a qué hora va a ser el milagro este? Pero llevaban notas, como a veces el pastor los dice y los da discipulados. Traigan libreta y lápiz. ¿A qué hora va a ser? Y ahí estaba. Y les dijo, quitar la piedra. Pero ya hiede. Voltea a ver al que está a su lado. Pues a veces la persona no podemos verla físicamente a través del corazón, pero puede ser que esté en pecado. Pero voltéelo a ver. Como le dijeron, ya hiede, ya hiede. Voltéelo a ver, pero dígale, ya hiede, ya hiede. Pero escuche bien lo que la palabra está revelando. Para que el pecado, para el hombre muerto en delito y pecado, el Señor te está diciendo, hoy, esta noche, aunque estés muerto en delito y pecado, esta noche el Espíritu Santo de Dios te va a levantar con autoridad. Te va a decir esta noche, suelta lo que no sirve, suelta lo que no sirve, suelta lo que no sirve, y empieza a llevar una evidencia de Dios, que sea el poder de Dios, que sea el poder de Dios, por el poder de Dios. Yo no sé la iglesia si tiene autoridad. ¿Será que estamos agradando a Dios así como estamos? ¿Será que estamos agradando a Dios?
Solo cierre sus ojos e inclínelo. Hay momentos difíciles que no puedes soltarte de ese pecado. Cierra tus ojos y Dios lo está sacando a luz tuya. Dice que sin santidad y sin paz es imposible agradar a Dios. Dice que no va a entrar cosa incorruptible al cielo. Porque si estás esperando la venida de Cristo, como Juan lo decía ya, viene otro, sí va a venir otro, pero por la segunda venida a traer los santos. Yo no sé, la iglesia no puede entrar en pecado, muertos en delito y pecado, no puede entrar la iglesia. La iglesia va a entrar con unas manos santas, con sus ropas blancas, sin manchas, sin arrugas. La iglesia no puede estar muerta en pecado. La iglesia tiene un libertador. La iglesia tiene un libertador. Abra sus ojos, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Ahora la iglesia, no estás muerta, no estás muerta, no estás muerta, no estás muerta, porque también la crítica es pecado. La crítica es pecado. Es pecado hablar del siervo de Dios, es pecado hablar de los líderes, es pecado hablar del que está a la par tuya, porque sin paz y sin santidad no podrás ver el reino de Dios. Regale una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes, si es para Él, con más fuerza. Pero lo que estoy viendo, los dos discípulos de Juan, están frente a esa escena tan maravillosa. Esa escena es la más linda que puedo ver en la Biblia. Los médicos no pueden resucitar a un muerto de 4 días. Se fue, se lo llevó. Si se fue con Dios, va a un lugar de descanso. Pero si estaba muerto en delito y pecado, va seguro que va a un lugar de tormento. Es un lugar que lo está esperando la segunda muerte, la segunda resurrección. Pero en esta tarde te quiero decir, ¿cómo estás tú en tu corazón? Si usted esta noche ha venido con un corazón dispuesto, esta tarde ha venido dispuesto a alabar a Dios, si usted ha venido dispuesto a glorificar a Dios, y usted ha venido a decirle: Señor, no me importó no tener nada en mi casa, el diablo me ha dicho que ya no quería que fuera a la iglesia, pero no me importó, porque puse la mirada en aquel que libertó a Lázaro, que cuando le dijo: Lázaro, ven fuera, y el que había muerto, dice la Biblia, que empezó a salir caminando. Yo no sé la iglesia si puede entender que es una iglesia que está libre, una iglesia que puede adorarle, una iglesia que puede adorarle, una iglesia que en verdad es comprada a precio de sangre. Empiece a adorarle. ¿En qué momento los podemos encontrar nosotros con esa característica? Ciego espiritual, cojo, porque de los 9 muchos hacemos unas cosas diferentes. Cuando hay un culto, un ayuno y una vigilia, no venimos, no apoyamos, mas nosotros estamos diciendo: Señor, cuando el pastor dice hay ayuno y está en la puerta él, y ¿cuántos vinieron? Solo uno. Esa es la iglesia agradecida con Dios. Esa es la iglesia que ha sido libertada de la ceguera espiritual. Esa es la iglesia que lleva la evidencia del reino de los cielos. Esta tarde yo no quiero salir como vine. Yo quiero ser un portador de la evidencia de Dios. Esta tarde usted y yo somos portadores de esa evidencia poderosa. Yo no sé la iglesia si en verdad está amando esa verdadera palabra de Dios. Que Dios se manifiesta en tu vida. O qué es lo que haces afuera. Qué es lo que haces. Yo solo soy cristiano aquí en la iglesia. Porque si todos tuviéramos ese sentir, ese gozo, le aseguro que esta iglesia estuviera llena. Voy a pedir al músico que pase, por favor. Esta tarde la palabra ha sido eficaz, clara.
Si ya no podía ver por la ceguera que tenía. Porque no vas a poder ver cuando no tienes la vista espiritual abierta. Pónganse de pie.